Rodolfo Walsh, Inés Nocetti, José José Daniel Broncel, Acevedo, Carmen María Carnaghi, Patricia Heidi Rosa Carolina Cedillo, Rodríguez, Juan Carlos Vera, Ángel Norma Marcio Susana Villa, Fantini, Marc Carlos Raúl Carmen Parga, Ana María Castillo, Osvaldo Maribel Reyes, Carrieri, Silvia Roberto Peralta, Antonio Carreño, María Ana Victoria Victoria Porta, Rica, Sergio Guillermo Prado, María Cristina José Córdoba, Liborio Mariel Corsi, Poblete, Néstor Omar Repeto, Eduardo Gertrudis Raimundo Marta Rey, Manuel Xasi, Zoilo Reyes. Claudia Poblete. Los Estados Unidos fueron parte de la guerra por el SOA. Los objetivos de esta escuela son reforzar democracia y las leyes. La escuela quiere honrar los derechos humanos. En esta escuela, gente de Centro y Sudamericano aprenden habilidades combates. Muchas personas se oponen a la escuela. SOA es una escuela militar en Georgia, en los Estados Unidos. En la escuela, capitanes y otros militares importantes pueden estudiar y aprender estrategias militares. Después de la escuela, los estudiantes que son los militares importantes de otros países van a sus países y pueden enseñar las estrategias a sus soldados. En el SOA es controvertido porque muchas personas creen que el gobierno de Argentina aprendió las tácticas torturas en el SOA en los Estados Unidos. Muchas personas creen que es la falta de los Estados Unidos y creen que el SOA enseñaba las tácticas torturas. Manelli viajó a Estados Unidos con AFS, un programa de intercambio internacional. Estudiantes de AFS aprenden tolerancia, comunicación y respeto para culturas de otros países. 4 objetivos de AFS son valores y habilidades personal, interpersonal, relación haciendo, intercultural, conocimiento y sensibilidad, y finalmente conciencia de temas global. AFS tiene una organización en Harvard Hall. El club de AFS había creado de las clases de 1971. El club ofrecía eventos donde los estudiantes pudieron aprender sobre tradiciones de otros países del mundo. Había otros estudiantes que vinieron a Harvard Hall por AFS. En 1960, Manelli vino a Harvard Hall para un año. Manelli fue una chica de Argentina. Ella vivió con la familia de Tanner y fue a Harvard Hall. Esta familia tuvo 5 hermanas y Manelli fue el 6º hermano. Vivió en Estados Unidos de agosto de 1970 a 1971. Ella tuvo 16 años y fue en el grado 12. Ella fue interesada en las lenguas alemán, francés, moda y políticos. Cuando ella fue aquí, Manelli habló sobre políticas y estuvo apasionada. Manelli entiende el concepto de justicia social. Los recuerdos geniales de Manelli fue ella estaba franca, segura y llena de vida. Cuando Manelli regresó a Argentina, ella escribió cartas a la familia de Tanner sobre su esposo y su niño. En 1977, a 29 de diciembre, ella desapareció. Durante la noche, miembros de una policía secreto vienen en las casas de personas quienes sospechos de ir contra el gobierno. La primera parte en Los Desaparecidos es imprevisto secuestro de los desaparecidos. El secuestro ocurre en la noche o temprano en la mañana al fin de semana. Los militares querían darle miedo con bombas, granadores y reflectores. Este grupo consistía en 5 o 6 personas, pero en casos especiales hay 50 personas. Antes de la redada, el suministro de energía eléctrica es apagado y coches y helicópteros rodeados durante la excursión. Los raptores utilizaron desfrazado en las provincias, pero no en las zonas urbanas. Durante la Guerra Sucia, 340 campamentos concentraciones existían en Argentina. La mayoría de los abrieron en los centros de las ciudades. El objetivo de los campamentos fue eliminar la
operaron por las fuerzas de tareas especiales para mantener secreta y obtuvieron información sobre sus objetivos. Los campamentos tuvieron dos zonas, una para investigación y una para viviendas. Todos los campamentos tuvieron una sala de tortura y los métodos de tortura incluyeron electrocución, ahogamiento, asfixia y entierro, donde los prisioneros fueron enterrados desnudos hasta las cabezas sin comida ni agua. Mujeres fueron violadas y muchos de los niños y esposas fueron obligadas a mirar la tortura de su familia. Mujeres embarazadas no recibieron tratamiento y los niños fueron raptados con frecuencia. Muchas de las madres desaparecieron. En total, 30,000 de las cautivas fueron transferidos de los campamentos. En general, ellos fueron lanzados en el mar, fusilados o quemados. La opresión durante la Guerra Sucia de los Desaparecidos comenzó con el régimen militar en Argentina entre 1976 y 1983. Fue 30,000 desaparecidos en Argentina y fue resultado en la división del país. Otros países como Guatemala y Honduras han sufrido mucho dolor del régimen militar como quisieron a mantener el orden en el país. Para mantener el orden, las víctimas fueron encarcelados, torturados y asesinados. El militar quisieron incluir los desaparecidos de realidad y público. Después de los regímenes militares, la nueva democracia quisieron saber qué había pasado y escucharon los relatos de las familias en El Salvador, Guatemala, Argentina, Chile, Santiago y Uruguay. ¿Por qué es importante que nos estudiar la historia de una chica que nunca conocimos? Creo que es importante para aprender la historia de Manelli. Hay mucho como Manelli y todavía no muchos saben en los desaparecidos de Argentina. Antes del empiezo de este libro, no sabía nada de la historia de Argentina y me entristece porque muchas vidas habían robadas, muchas familias habían destruidas y aquí en mi espacio personal no estaba consciente del mundo fuera de mi mundo. Es importante para estudiar la historia de una chica que nunca conocimos porque todos estamos humanos. Y si es importante para aprender en los esclavos de los Estados Unidos, pues es importante para aprender en los desaparecidos. La historia argentina es importante como la historia Oriente Medio y como África y Europa y importante como la historia de los Estados Unidos. Es importante porque esto mucho es nuestro mundo. La gente es nosotras estamos la gente y es necesario que pensamos en todos. Si solamente sabemos nuestra historia, ¿qué importancia servimos al mundo?